Bueno, ayer nos quedamos precisamente hablando sobre lo que era la legislación ambiental y precisamente ya empezábamos a hablar acerca de que la intención de la legislación ambiental entonces es conocer todos aquellos instrumentos que nos van a permitir de alguna u otra manera regular las actividades de las personas, las actividades del ser humano sobre los recursos naturales. En general, pudiésemos decir que eso es el objeto de la legislación ambiental. Entonces, basado en esto, chicos, yo quiero también que vayan concibiendo sobre los conceptos que hemos estado platicando. Y eso tiene que ver precisamente con eh, algunos términos. En este caso, la palabra instrumento. ¿Qué es un instrumento? El instrumento va a ser ese medio por el cual nosotros vamos a poder aplicar un objeto, ¿no? En este caso, un instrumento puede ser muchas cosas, puede ser un programa, puede ser una ley, puede ser un reglamento, puede ser una norma, pueden ser circulares, convenios, acuerdos, todos aquellos instrumentos que nos puedan a nosotros generar compromisos. Y va a haber diferentes tipos de compromisos y diferentes vigencias de estos compromisos que en este caso, la legislación es muy importante. En general, pudiésemos decir también que la legislación ambiental tiene por objeto tres cosas básicas. Al menos de entrada pudiese uno pensar así, que sería proteger y preservar, ¿sale? La otra sería la conservación y el Perdón, aprovechamiento. ¿está grabando esto o se va a No, grabar? tienes razón, muchas gracias. Profe, ¿lo que está diciendo está en una diapositiva o solo... Ah, no, sí, seguimos en proteger y preservar, ¿verdad? Ajá, sí, sí está en la diapositiva. Sí se ve, ¿verdad? La Sí, diapositiva. Gracias, chicas, por estar atentas a los detalles. Yo les comentaba que uno de los objetos generales que pudiésemos decir en los que se centra de manera general la legislación ambiental es proteger y preservar tanto el ambiente como la salud humana, ¿sale? Entonces esa es parte esencial de la legislación. La otra sería la conservación y el aprovechamiento, obviamente económico, de los elementos naturales que hay en una superficie, en la tierra. Y prevenir sería también el otro objeto general que tiene la legislación. Entonces, pero todo enfocado a partir de la visión humana, a partir de la visión de la salud de las personas. Entonces, si nos centramos en eso, nosotros podemos ir viendo cómo a partir de los derechos que vamos a adquirir como nosotros como individuos, primeramente como personas y luego como individuos de una nación, en este caso México, pues empezamos a adquirir ciertos derechos, ciertos privilegios, digamos así, para poderlos ir dirigiendo hacia la defensoría en este caso, que seguramente va a ser el caso de todos ustedes también, en particular de algunos elementos naturales, ¿sale? La clase también habla de programas. Si ustedes leen bien la clase, el tema de la materia es precisamente legislación y programas en materia ambiental. Los programas tienen que ver con todos esos instrumentos que nos ayudan a generar apoyos o que nos van a ayudar a generar estrategias y acciones dirigidas a fortalecer cualquier actividad que tenga que ver con la sustentabilidad del territorio desde el punto de vista de su aprovechamiento. Por lo tanto, cuando nosotros vemos aprovechamientos en territorios donde no son adecuados, pues entonces tendremos que empezar a hablar de políticas de protección o políticas de conservación o políticas de recuperación, que sería en este caso la restauración del medio ambiente natural. Y hay diferentes formas de hacerlo, ¿no? Desde generar investigación, generar información, hasta acciones ya en específico del acceso a los recursos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. Con esto quizá pude haber respondido un poquito las intenciones o habernos discutido ya un poquito las intenciones del objetivo de la materia.
y que espero que antes del día de ayer, con la intención que ustedes tuvieron de inscribirse a esta materia, pues esté cumpliendo un poquito con, al menos con los objetivos que ustedes tenían sobre tomar esta clase. No sé si sea así, si tengan algún comentario. No, todo bien. ¿No? Ok, gracias. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer, chicos? Pues típicamente como las materias, vamos a repartir nuestra clase en un contenido temático que está más o menos pensado en 6 temas generales. El tema 1 vamos a abordar, y prácticamente el tema 1, muchachos, va a ser de aquí hasta el final del semestre, porque en el tema 1, si bien hablamos de los antecedentes legales ambientales en México, aquí están incluidas todas las legislaciones que tienen que ver en la materia ambiental. Entonces, iremos revisando las diferentes legislaciones, los diferentes instrumentos legales que hay que tienen que ver con el manejo de los temas ambientales. Entonces, nos va a llevar prácticamente todo el semestre, pero para darle dinamismo, porque las leyes nos van a permitir hablar por temas, se van a dar que tiene diferentes temas dentro del objeto de la aplicación de la ley, voy a poder entonces referirme a otros subtemas que serían del 5 al 6, y en esos estaríamos hablando sobre la normatividad de los componentes ambientales y de la sociedad, es decir, las relaciones que nosotros podemos tener en este sentido. Hablaremos también de los principales problemas ambientales que existen, porque de hecho esta es la base por el cual existe la legislación ambiental. En las próximas clases, creo que uno de los primeros objetivos que vamos a tener ahorita de participación aquí con ustedes directamente es esa, la identificación de la problemática ambiental para poder nosotros generar un instrumento que se llama agenda ambiental. ¿Alguien ha escuchado o alguien sabe qué es una agenda ambiental? No, ¿No? ¿Es la primera vez que lo escuchan? sí. Bueno, Yo le probablemente ya sé con... los políticos sacan sus propuestas y dicen que tienen su agenda ambiental, o sea, como sus planes o algo así, pero nada más. Ok, sí, Ingrid, más o menos es eso. Una agenda ambiental no es otra cosa más que la identificación de los elementos que tú quieres atender en un tiempo determinado. Tú lo acabas de comentar, los gobiernos, los políticos a veces lo que hacen es precisamente preparar esa agenda para presentarla como un mecanismo para que la sociedad se entere bajo qué esquema se va a centrar y va a atender esta persona que nos va a gobernar durante un periodo determinado, y ver si pues, nosotros coincidimos con sus objetivos, con sus intereses, y poder nosotros darle nuestro voto de confianza. Pero en otras palabras más sencillas, más concretas, sin darle tantas vueltas a esto, una agenda ambiental no es otra cosa más que identificar aquellos problemas que hay en el territorio para poderlos atender. El objetivo obviamente sería resolverlos y eliminarlos del territorio. Vamos a ver qué tanto se puede hacer y qué tanto no se puede hacer sobre esa agenda ambiental. ¿A ustedes se les ocurriría en este momento cuál pudiese ser un primer elemento de la agenda ambiental? De una agenda ambiental X, de nuestra agenda ambiental de la clase. ¿Qué se les ocurriría como un primer elemento? Nada más así díganlo, no pasa nada, después lo vamos a retomar más adelantito. Por ser de la clase, podía hacer algo sobre las áreas silvestres de la facultad, como, no sé, ponerle bien los letreritos para evitar el maltrato a los árboles, no sé, Ok, como cuidar las áreas entonces, silvestres. por ejemplo, la agenda ambiental de la Facultad de Ciencias Naturales Campus Juriquilla, a lo mejor sería, la problemática a lo mejor sería la falta de respeto a las áreas verdes. Ese podría ser nuestro primer punto de la agenda ambiental, y entonces necesitaremos empezar a generar políticas, estrategias, lineamientos, acciones y criterios ecológicos para poderlas regular, atender, apoyar y que se restauren las cosas. Fíjense, ahí vamos a hacer todo: proteger, conservar, restaurar
y todavía hacer que funcionen mejor las cosas. Y si en algún momento alguien quisiera utilizar un espacio de este tipo, pues yo le voy a poner condicionantes, a eso le vamos a llamar criterios ecológicos, ¿sí? Esa puede ser un objeto de una agenda ambiental de un espacio en particular. Por eso les repetía que la agenda ambiental está referida a un espacio, a un momento también, a un tiempo determinado. Eso lo vamos a platicar más adelante. Bueno, eso lo vamos a ver en este tema de principales problemas ambientales. La otra cosa también que se me hace interesante, chicos, es la parte de la institucionalidad ambiental. Si ahorita les preguntara yo, vamos a hacer una lista de cuántas instituciones, tanto gubernamentales como no gubernamentales, conocen ustedes que tienen que ver con temas ambientales. Pues a lo mejor hacemos una lista muy grande, una lista muy pequeña, no sé cuántas conozcan, pero aquí va, esa es la intención de que identifiquemos cuántas instituciones existen y cuál es su objeto principal y sobre todo cuáles son sus facultades legales, ¿sale? Porque luego la ciudadanía se frustra mucho porque cada instancia tiene una facultad, no puede atender todo. Y luego cuando un usuario o la sociedad a veces busca una institución gubernamental que no es la correcta para el tema que quiere tratar, a veces se frustra mucho porque la gente de esos lugares, a lo mejor de una manera no muy cordial, le dice que ellos no atienden esa temática y los remiten a otro lugar y por eso la gente siempre dice, ay, es que el gobierno no quieren hacer nada. Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, pero tiene que ver, sí tiene que ver mucho con las facultades que tenga cada instancia legal. Digo, cada instancia gubernamental o no gubernamental, y eso lo vamos a ver, esas facultades vienen precisamente dentro de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, donde se van a distribuir precisamente, a ti te va a tocar esto, a ti esto, a ti esto, a ti esto, a ti esto, ¿sale? Pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito. Vamos a hablar sobre instrumentos de gestión ambiental. Aquí que vamos a ver, aquí vamos a ver todos aquellos instrumentos que nos van a permitir de alguna manera asistir las actividades de regulación, sobre todo de las actividades humanas, como por ejemplo el programa de ordenamiento ecológico, por ejemplo los programas de áreas naturales protegidas, por ejemplo los programas de aprovechamiento sustentable de la vida silvestre, por ejemplo las manifestaciones de impacto ambiental o los programas operativos ambientales. Hay muchísimos programas que nos van a ayudar a identificar ciertos elementos y necesidades de los sectores para poder atender sus objetivos y regularlos, ¿sale? Entonces, ese va a ser la parte del instrumento, de la parte de los instrumentos de gestión ambiental. Y por último, hablaremos un poquito de los reducidos, prácticamente nulos hoy en día, programas de apoyo en materia ambiental. ¿Dónde están? ¿Quién los administra? ¿Quién los maneja? ¿Y qué tengo que hacer para poder participar con ellos? Que a veces uno como estudiante se imagina, híjole, a mí me gustaría ser como, a lo mejor, a mí me tocó que yo admiro, sigo admirando y respeto mucho a mis compañeros profesores, pero cuando yo tenía más la parte de ser alumno, pues a veces veía y decía, híjole, qué padre, algún día voy a ser como él o como ella, donde haga un proyecto, busque recursos y me lo financien y yo pueda hacer mis propias investigaciones. Bueno, pues vamos a ver de dónde, quién, cómo y por qué se tienen que hacer, en qué momento, si yo cumplo con los requisitos, no cumplo con los requisitos, qué tengo que hacer o dejar de hacer para que pueda ser yo objeto de apoyo para poder recibir recursos económicos para generar investigación. Entonces ese va a ser el tema, ¿sale? Entonces así más o menos vamos a estar distribuidos, chicos, para poder nosotros cumplir con este objetivo. Pues prácticamente estamos pensando en una sumatoria de 70 horas durante el semestre, más o menos. Fíjense que antes de que llegara la pandemia, esta clase era semipresencial. O sea, de hecho, esta clase, pues a lo mejor siguió manteniendo esta misma dinámica ahora, salvo que estas clases de jueves y viernes, en vez de tenerlas yo en el salón, en el aula con ustedes, pues ahora lo tenemos en formato de videoconferencia. Pero la dinámica de la clase está pensada desde un principio en estar 4 horas frente al grupo, bueno, 4 horas por semana durante el semestre.
esas 4 horas están repartidas en 2 sesiones, digamos, presenciales y ahora semipresenciales, y las otras 2 horas son 2 horas de trabajo, de investigación y de aplicación y de interacción con otras áreas y otras instituciones. ¿A qué me refiero? Vamos a tener clases jueves y viernes de 7 a 8. ¿Y qué vamos a hacer con las otras 2 horas? Bueno, con las otras 2 horas vamos a atender, va a ser más dinámico ahora la parte del campus virtual, ahí va a haber varias actividades. ¿Por qué? Fíjense por qué lo pensé así, chicos. Porque es cierto que tenemos que conocer las leyes, pero quizá a mí se me hace no tan, ¿cómo lo podríamos decir? Tan didáctico estar en una sesión leyendo las legislaciones, porque pues eso, si de por sí ya tenemos sueño, nos va a dormir más. Entonces la idea es que yo les pida que atendamos cierta parte de cierta legislación, generemos nuestras conclusiones y después las vengamos a discutir, porque si ustedes se dan cuenta, aquí lo importante es que lo discutamos, que cada quien dé su punto de vista y que nosotros empecemos a utilizar las leyes de acuerdo a la interpretación que veamos y nos demos cuenta cómo cuando somos un grupo, cada uno tiene una manera de interpretar un mismo artículo, por ejemplo, o cómo sin darnos cuenta nosotros no nos habíamos percibido, no nos habíamos percatado de que un artículo X nos puede ayudar a resolver un problema o atender una necesidad. Entonces, de eso va a tratar, la parte de eso va a tratar de desarrollar las otras 2 horas, como que son dos horas más de autoaprendizaje, pero no nada más eso. Voy a pedirles que se inscriban para que tomen como apoyo un curso en la Comisión Nacional de Derechos Humanos que ya comenté. Me dijeron que nos van a abrir un semicursito chiquito sobre derechos humanos y medio ambiente, que son muchas de las bases que hoy en día se tienen como acuerdos internacionales para poder aplicar y atender los temas ambientales. Entonces, ese cursito, si bien es cierto, chicos, que por ahí dice que dura 30 horas, ustedes lo toman a la hora que quieran. Creo que nos dan un mes para cruzar, o un mes y medio, algo así, para cruzar el tallercito. En realidad no te llevas 30 horas, si eres medio ñoño como yo, quizá en 5, 6 o 7 horas lo terminaría si lo agarraras de corrido, pero como la intención es de que lo vayan agarrando en pedacitos, lo vayan atendiendo. Y aquí, obviamente, pues ellos nos van a entregar a nosotros también una constancia que es curricular por las horas que les vamos a dedicar y ustedes se van a volver como un poquito expertos en los temas que maneja la Comisión Nacional de Derechos Humanos en temas ambientales. Esto tiene 2 objetivos, chicos. Bueno, 2 objetivos y uno oculto, quizá, que seguramente ya no han de estar pensando, que han de decir, aquí el profe va a agarrarse como para que alguien más de su clase, pero no es cierto. El principal objetivo, chicos, es que hoy en día estamos buscando, estoy tratando de junto con compañeros, obviamente, ahí de la facultad, pero yo en este lado me estoy poniendo ahorita como de la parte gubernamental, estoy tratando de empujar de que los biólogos nos podamos certificar para que solamente los biólogos podamos hacer ciertas operaciones legales para atender ciertos programas. Voy a platicarles mucho sobre la experiencia que he visto y que se sigue dando, de que muchas de los programas que se generan hoy en día están atendidos por gente que no son profesionistas. Y no es que esté mal, está bien. Pero yo creo que si en el mundo todas las profesiones son responsables de ciertas áreas y el tema ambiental hoy en día es algo muy importante, debe de ser atendido por gente especialista. Porque si no, estamos cayendo otra vez en el error que ha estado pasando ahorita. Ahorita, afortunadamente, el gobierno ha empezado, digamos, como a fortalecer académicamente mucho las áreas que antiguamente estaban a lo mejor un poquito abandonadas, como es el tema ambiental. Eso significa que hoy en día, por ejemplo, aquí en gobierno del estado de Querétaro, en gobierno estatal, en la parte ambiental, somos alrededor como de 20 personas los que estamos trabajando, y muchos
y somos alrededor, no sé, déjenme ver rápidamente, somos como 8 biólogos, de los cuales solamente 2 tienen licenciatura y los demás tenemos maestrías y doctorados. Entonces, somos gente, creo yo, que podemos ir como evolucionando esta parte y hemos visto esta carencia. Entonces me he acercado también con los compañeros de la facultad, con algunos doctores, para empezar a buscar ese instrumento que nos permita, y hablando de instrumentos legales, un instrumento legal que nos permita buscar esa vinculación profesional con nuestra gente, con nosotros mismos, con nuestros alumnos, con nosotros mismos, que nos vayan acreditando para ocupar el espacio de consultor ambiental, porque el consultor ambiental, les digo, está ahorita muy abierto. Cuando lleguemos al tema en el momento, les voy a decir qué necesitan para inscribirse. De hecho, yo les sugeriría que si no tienen nada que hacer y además no les quita nada, se inscribieran como consultores ambientales. Que lo hagan o no lo hagan, a lo mejor sucede o no sucede, más bien dicho. Pero por lo menos ya están inscritos en el registro de consultores ambientales o de proveedores de información ambiental, porque yo supongo que más adelante, como cualquier otra cosa, se va a burocratizar esto y para poder entrar para entrar a la lista de estos consultores ambientales, pues a lo mejor va a ser más dificilito. Entonces ahorita pues no piden creo que nada más que creo que 200 pesos o 300 para inscribirse. Luego les platico bien y les digo cómo está la onda para que se puedan inscribir y puedan ser ustedes acreditados bajo, al menos en el estado, como consultores ambientales que sean considerados por una institución en particular. Hasta aquí algún comentario. Bueno, es importantísimo, chicos, su participación. La asistencia mínima de 80%. Pues yo creo que la participación a mí se me hace importante con respecto lo podemos ir viendo junto con la asistencia, porque pues yo empiezo a ubicar a la gente conforme participa en clase. Entonces, prácticamente esa será como mi observancia de la asistencia. Vamos a tener quizá 2 pequeñas evaluaciones muy generales vamos a tener 2 pequeñas evaluaciones muy generales acerca de los contenidos temáticos que veamos. Obviamente no nos vamos a aprender, ni yo me sé exactamente todos los artículos, me sé los que más ocupo de las legislaciones que tienen que ver sobre todo con el manejo del aprovechamiento territorial, de la planeación ambiental, pero todos los demás artículos sé más o menos dónde están. Entonces, la idea más bien dicho es que sepamos atender cuáles legislaciones nos van a ayudar a atender qué problema, qué temática y más o menos en dónde están. Más bien dicho, aquí tiene que haber un poquito la manera de cómo van a interpretar ustedes y cómo actuarían ustedes, o qué artículos o qué leyes utilizarían para resolver ciertos problemas. Más o menos sería la evaluación. Pero hay una parte de la evaluación, porque por aquí hablamos de que la evaluación, y aquí me equivoqué, chicos, porque en el programa dice 50% de tareas y 50% de exámenes. Tareas que tienen que ver con el campus virtual, por favor, no lo desatiendan el campus virtual. Sí tratemos de estar a tiempo en las tareas, porque las tareas en realidad, o los ejercicios que hay que cumplir en el campus virtual, son los que nos van a ayudar a prepararnos previo a la clase que sigue. Como por ejemplo, ahorita ya abrí ayer el siguiente ejercicio que hay que revisar y entregar. Y por cierto, chequen hasta abajo, porque hasta abajo del campus virtual yo voy en algunos temas, iré abriendo algunos contenidos de consulta para que puedan atender el tema de la tarea. Vamos a hablar sobre gobernanza. ¿Qué es la gobernanza? Y entonces por ahí ya vienen algunas lecturas para que ustedes puedan como tener una introducción, y obviamente pues está abierto a que ustedes también hagan un ejercicio de investigación y si encuentran documentos interesantes los podamos compartir y subir con los demás compañeros. Entonces vamos a hablar sobre la gobernanza en la siguiente sesión. Eso sería la clase, chicos. ¿Algún comentario? No, todo bien. ¿No? Ok, perfecto. Suena muy padre. Sí, ojalá les guste, chicos, ojalá les guste. Voy a hacer todo mi esfuerzo por tratar de transmitir como enamoramiento que yo he tenido con la cuestión de la legislación ambiental, pero déjenme decirles que yo soy muy enamoradizo, de todo me enamoro. De pronto de pronto estoy sentado viendo una clase de cocina y me enamoro de la cocina y ya quiero bajar a ser cocinero, o quiero ser carpintero, o quiero ser músico, luchador,
cantante, rockero, grupero, no, de todos los días me enamoro de algo, pero eso es la parte interesante de la vida, que todos los días encuentres una motivación, ¿no? Supongo. Y dentro de la biología, pues qué bueno que tengamos motivaciones, por eso vamos a tratar de hacer ese ejercicio. Bueno. Bien, vamos a entrar ya a platicar, ahora sí, ya vamos a iniciar con nuestra unidad 1 y vamos a ver cuál es el objeto de la legislación ambiental y su finalidad. Ayer una de sus compañeras me preguntaba que hay una tarea que es la tarea 0. La tarea 0 dice como título presentaciones. Creo que somos alrededor de entre 15 y 16 los que estamos inscritos en la materia. Yo al final del semestre prácticamente voy a dejar casi medio mes, más o menos, para que ustedes nos ayuden a exponer una problemática de una agenda ambiental que vamos a crear. Y van a tener, si no una clase completa, por lo menos media clase para presentarnos y hacer una defensoría legal de un tema en particular. Pero además de eso, chicos, durante el semestre va a haber pequeños instrumentos importantes y necesarios para poder entender lo que está sucediendo, al menos aquí en México. Obviamente las legislaciones, chicos, aplican a un territorio en particular, a una entidad en particular. Nuestra materia va a estar centrada en la legislación mexicana, pero no por eso vamos a dejar de ver todo lo que ocurre de manera internacional y que están influyendo el comportamiento de la legislación en México y posiblemente hasta en un territorio más particular como puede ser un estado y todavía ser un poquito más particular y llegar a lo que está pasando en un municipio o hasta en una región en particular y qué instrumentos legales son los que los gobiernan. Entonces habrá instrumentos de ese tipo que no necesariamente nos vayan a llevar más de un cuarto de sesión de un día, atenderlos. Entonces, esos pequeños temitas a mí me gustaría que ustedes los atendieran, por eso es que está esa parte. Va a haber pequeños temitas como hoy, yo supongo que hoy vamos a alcanzar, voy a mencionar como al menos 4 pequeños instrumentos y me gustaría que ustedes para la siguiente sesión, alguien de ustedes se fuera animando y los fuera preparando. Ese es lo que tiene que ver con esa parte de la materia. Bien. La finalidad de la legislación ambiental está destinado a gobernar, chicos. Esta es una palabra interesante, gobernar. De aquí viene la palabra gobierno. Ordenar, regular y dirigir las actividades de los humanos que forman parte de un territorio, de la vida humana que forma parte de un territorio y sus actos que tienen que ver o están relacionados con el ambiente. ¿Cuántos actos de una persona están relacionados con el ambiente en el día, chicos? Pues prácticamente todo, ¿no? Prácticamente desde que te levantas, abres la llave para lavarte la cara o para meterte a bañar, ya estás haciendo uso de un recurso natural. Un recurso que tiene seguramente a lo mejor una problemática, que viene de algún lugar en específico, que no sabemos qué debió haber pasado para que yo pudiera tener ese recurso, si ese recurso va a estar disponible todos los días, si no está disponible todos los días, si se va a acabar el día de mañana, ya no lo voy a poder utilizar nunca más. Entonces, cada acción que nosotros empezamos a analizar de nuestra vida tiene que ver con una relación con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque después seguramente me tengo que desplazar. A lo mejor para poderme desplazar no voy a salir desnudo a andar caminando en la calle, voy a utilizar ropa. Esa ropa utilizó un proceso de creación y seguramente tuvo un impacto en el ambiente. ¿Qué tanto impacto? No lo sé. Seguramente a lo mejor voy a utilizar un transporte,
un transporte limpio a lo mejor, un transporte que no gasten, que no sea energético, como por ejemplo la bicicleta u otro similar, pero que al final de al cabo ese instrumento de que me va a permitir desplazarme también tuvo un proceso de creación. Al final del día, lo que quiero llevarles, a lo que quiero llegar es que todos los días tenemos nosotros una relación, un impacto con el ambiente, a veces más grande y a veces más chico, pero no nos debe de asustar, ni tampoco nos debemos de convertir en muy sentimentalistas y con golpes de pecho porque yo estoy generando muchos impactos, porque si nos ponemos a pensar en eso, pues toda la vida, todas las formas de vida tienen una forma de impactar en el ambiente, salvo que nosotros como especie, pues sí, nos hemos pasado un poquito de la raya. Pero bueno, ¿qué pasa si eso sucediera con una, dos o tres individuos? A lo mejor no mucho, pero ¿qué pasa si lo hacen lo mismo 100, 1000, 1 millón de personas? Entonces ahí ya se vuelve un problema. Entonces, ¿cómo lo podríamos regular y cómo lo podríamos atender? Entonces tenemos que generar esquemas de acuerdos donde seguramente va a salir un líder, ¿están de acuerdo? Donde seguramente hay un líder. En la familia tenemos un líder. En los amigos, hasta en los amigos a lo mejor no tiene la etiqueta de líder, pero en el grupo de la gente con lo que nosotros nos juntamos, sabemos que hay alguien que tiene un poquito de voz, un poquito con mayor adeptos a seguir lo que diga esta voz, a lo que otras voces pudieran tener. Creo que son parte de los comportamientos normales que nosotros como sociedad hacemos. ¿Por qué? Porque a veces le queremos dejar la responsabilidad a alguien más y a nosotros nos gusta participar, pero no ser como el responsable directo. O a lo mejor al revés, nos gusta ser el responsable, nos gusta tomar las riendas y dirigir, ¿no? Un poquito de eso tiene que ver con la palabra de gobernanza, con la palabra de gobernar. Cuando hablamos de política, generalmente cuando habla la gente de política, ¿qué sucede? Habla de política y dice, gobierno, diputados. Bueno, hoy en día que está de moda con nuestro presidente que dice mucho que corrupción y demás. Posiblemente cada quien forma su conceptualización ¿de acuerdo a qué, chicos? ¿De acuerdo a qué formas tú tu propia concepción de la realidad? Con lo que has vivido. De lo que has vivido. ¿Y porque formas parte también de qué? De la sociedad. De un grupo social. Y todo para ser más específico, Iván, de un sector en particular, ¿no? Si hablamos del recurso agua, ¿qué dirá el sector industrial con respecto al recurso agua? ¿Qué dirá el sector ambiental con respecto al recurso agua? ¿Qué dirá el sector urbanista del recurso agua? ¿Qué dirá el sector religioso del agua? ¿Qué dirá el sector social como tal del agua? ¿Cuántos de ellos dependen del recurso agua? Pues creo que todos los que acabo de mencionar, ¿no? Cuando todos tenemos necesidad de un mismo recurso, vamos a empezar a hablar también de conceptos. Vamos a llamar el término legal correcto, de atributo ambiental. Un atributo ambiental es cuando tú reconoces un elemento por el cual todos están interesados o es un elemento que te va a permitir a ti consolidar tus objetivos. Entonces, un atributo ambiental que me va a consolidar a mí como desarrollador posiblemente sí es el agua, porque la disponibilidad del agua es lo que me va a permitir ofertar el desarrollo que yo voy a hacer y lo voy a poder vender más caro o menos caro dependiendo de la disponibilidad de ese atributo ambiental. Entonces, cuando muchos se... ¿Me Sí, puedes Mara. repetir qué es un atributo ambiental? ¿Es un elemento, perdón? Un atributo ambiental, es un elemento, es un recurso en particular que tú identificas que permite a los sectores cumplir un objetivo. Ok. Este es un tema, chicos, por ejemplo, que me genera mucha desilusión con algunos compañeros profesionistas que se dedican a la consultoría ambiental, porque cuando hacen sus manifestaciones de impacto ambiental, hay una carencia de reconocimiento de atributos ambientales. Y luego cuando me dicen, ¿y qué es eso? Le digo, no manches, ¿cómo que qué es eso? Digo, pues son los elementos que tú vas a afectar.
con las acciones que se van a generar en tu proyecto. ¿Y eso qué tiene que ver? Digo, ¿cómo que qué tiene que ver? Pues si son los atributos que seguramente requiere otro sector para desarrollarse, ¿tú crees que no se va a enojar porque tú los aproveches? No, pues sí. Bueno, si en la manifestación de impacto ambiental el objetivo es generar las acciones de mitigación y de compensación, ¿a quién le tienes que mitigar y compensar? Pues a los otros sectores. ¿En base a qué? Pues en base a los atributos que tú estás afectando. Entonces, cuando nosotros identificamos que un atributo es necesario para varios sectores, a eso le llamamos conflicto ambiental. Y cuando ese conflicto ambiental empieza a ser desordenado, es cuando nosotros vemos ya de pronto las noticias, enfrentamientos, sobre todo del grupo ambientalista, porque como que el ambientalista va a ser el sector en temas, obviamente estamos hablando de temas ambientales, seguramente cada tema social, de comportamiento, de todas las leyes que existen, habrá alguien que va a jugar este papel, pero los ambientalistas, las organizaciones no gubernamentales juegan un papel bien importante, porque son los que están al pendiente de qué es lo que está sucediendo con estos atributos ambientales. Si se están disponiendo de ellos de una forma legal y correcta, o si se está disponiendo de ellos de una forma ilegal y de una forma inconsciente o irresponsable. Y entonces es aquí cuando entonces ya empiezan a interactuar los demás procesos de gobernanza, que después mañana en la siguiente clase vamos a platicar. Entonces, se generan políticas, chicos. Entonces, ¿qué es esa política? ¿Qué les suena para ustedes? ¿Qué les suena la palabra política? Pues, bueno, no la palabra, pero por lo que estamos hablando, como supongo, o sea, me imaginé como un consejo donde hay uno ambiental, uno industrial y así, y como llegar a un acuerdo donde, y poner una regla para que como que todos se atengan a ella, pero pues que tenga un beneficio o no tan maleficio para todos. Muy bien, Ana, sí. Sí, parte de lo que acabas de comentar forma parte de la visión de la política. ¿En su casa hay políticas, chicos? ¿Qué son las políticas entonces? Pues no son como pues reglas, por así decirlo. Exacto, son reglas, son acuerdos, son convenios que se hacen. ¿Con qué objeto? De Como- orden. ¿De qué, perdón? Mantener el orden. De mantener un Anita. orden y de una sana convivencia, ¿no? Generalmente eso es lo que buscan las políticas, tener un orden, tener una sana convivencia y cumplir con un objetivo. De hecho, hasta tú has de tener cada uno de nosotros debemos de tener una política de vida, ¿no? Es decir, tienes un objetivo y necesitas una serie de pasos para conseguirlos, a veces de comportamiento, a veces de interacciones, y esas interacciones tienen ciertas reglas, tienen ciertas formas que tú debes de cumplir. Eso es la política. Entonces, la política no es exclusiva de los políticos. Hay gente que se dedica a hacer política, sí, a ellos les llamamos políticos, pero hay políticos académicos, hay políticos familiares, hay políticos de todo nivel. ¿Sale? Pero las hemos encasillado a una persona que representa a un gobierno. Luego hablaremos de gobierno, porque también vamos a hablar que la gobernanza no necesariamente es la parte que hoy en día entendemos por gobierno. Hay gobernanza por todos lados y necesitamos, de hecho, del ejercicio de la gobernanza para poder tener una convivencia a través de políticas que se generen. Eso significa, chicos, entonces que dentro de la legislación ambiental tenemos políticas ambientales. ¿Qué es una política ambiental? Pues esas acciones que tú pretendes lograr para el cumplimiento y sana convivencia de las actividades que se desarrollan en un territorio con respecto al medio ambiente. En Querétaro empezamos a generar unas políticas sobre ciertas problemáticas ambientales que hoy en día estamos viendo que están empezando a crecer, pero que por otro lado empiezan también a tener sus instrumentos para poderlas regular y para poder tener cierta certeza de que los atributos ambientales no se van a perder. Porque ayer nos hablaba su compañera Ingrid acerca de los derechos humanos. Nosotros tenemos un derecho humano que es vivir en un ambiente sano y la Constitución Política en el artículo 4 nos vuelve a repetir lo mismo. Entonces,
Si yo identifico los atributos ambientales que me permiten a mí vivir sanamente, tanto física como emocional y todo lo demás que tenga que ver para yo sentirme como un individuo pleno, yo puedo reconocerlos y subirlos y poder tener una defensoría de esos atributos ambientales. Entonces vean cómo los atributos ambientales se suben a nuestro carro de la defensoría de los elementos naturales y de su regulación. Y para eso, obviamente, necesitamos definir esos principios que nos van a ayudar tanto a crear, es decir, a formular, a crear, a generar, a conducir, que sería ejecutar, y a evaluar las políticas ambientales y sus instrumentos y procedimientos para su aplicación. ¿Sale? Ok. En ocasiones, chicos, vamos a tener leyes. En casa a lo mejor hay reglas. Hay reglas que tú tienes que seguir. Una que se me ocurre, por ejemplo, en el cual podemos estar todos involucrados es, por ejemplo, si estuviéramos en la facultad ahorita, si estuviéramos en una sala de cómputo, dígame cuál sería una ley, digamos, una regla que tú tendrías que seguir para poder convivir sanamente allá adentro y respetar lo que está dentro de la sala de cómputo. No las ¿No comer? No comer, a lo mejor no hablar mucho para no distraer a los demás compañeros si es algo público. No meter agua. Meter Bueno, agua, quizá no, porque si se te derrama, pues echas a perder el equipo y luego no te quieres responsabilizar. ¿Estás de acuerdo que puede suceder eso? Imagínense un acto donde ustedes llevan su desayuno y se les derrama el café encima del teclado. ¿Cuántos de nosotros vamos a ser bien honestos y vamos a decir, chin, ya lo eché a perder y llego el otro día? O voy y me paro y reporto que metí café y que se me derramó. A lo mejor no lo vamos a hacer todos. Lo primero que vamos a hacer es limpiar, tratar de ver que arreglar el hecho para que no se vea que sucedió la acción. Y si de plano ya dejó de funcionar y soy muy honesto, voy y me paro y digo, ¿sabes qué? Tuve un problema, pero quizá a lo mejor no decimos cuál fue el problema porque sabemos que incumplimos una regla, haber metido, y a lo mejor me sancionan, no me dejan volver a meter. Y a lo mejor yo necesito estar ahí todos los días. Entonces, fíjense cómo nos llevan muchas cosas. Entonces hay que ir como analizando, a ir analizando. Pero para poder, fíjense también otra cosa, chicos, ¿qué pasaría si tú eres el responsable de ese espacio y sucede esta acción catastrófica? ¿Qué le vas a hacer al muchacho? ¿Qué le harían? ¿Alguna penalización? ¿Y de dónde sacas la penalización, Mara? Pues de hablar, o sea, llegando a un acuerdo. Más bien como de un reglamento preestablecido, ¿no? O sea, ahí te dicen, si lastimas, por ejemplo, como en el almacén que te dicen, bueno, pues si lastimas el equipo lo tienes que reponer, porque ya dice así la norma que... Fíjense cómo sus compañeras entre las dos salió la respuesta. Debe de haber acuerdos que generen reglas por si suceden los incumplimientos. Y esto es algo bien interesante que sus compañeras dijeron. Todas las legislaciones tienen un proceso de validación social. Todas se meten a consulta. ¿Para qué? Para llegar a acuerdos, para saber si lo que vamos a decir todos lo aceptamos o no lo aceptamos. Porque también tienes la libertad de decir por qué no. ¿Están de acuerdo? Uh-huh. Hay gente que comete delitos y se defiende y dice, pero ¿por qué me quieres sancionar así? Eso se debe principalmente porque si no hay un reglamento que te dice cómo hacer las cosas, entonces tú puedes decir, bueno, es que entonces nunca me dijiste que iba a suceder. Nada más dice que no lo haga, pero ni me dices por qué no lo haga, ni me dices qué me va a suceder si lo hago o lo dejo de hacer. Entonces los reglamentos también son importantes. Entonces quiero que también vayan dándose cuenta cómo hay instrumentos que apoyan a otro instrumento y otro instrumento y otro instrumento. Y entonces luego te das cuenta que tienes 1000 instrumentos que tienes que observar. Pero es importante porque si no, entonces vamos nosotros a contravenir los derechos que tienes tú como individuo y como persona.
De ahí que sienta yo que es importante que a mediados de agosto, les vuelvo a repetir, yo les diré con tiempo cuando hay que inscribirse a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para tomar es precisamente ese curso acerca de derechos humanos y medio ambiente, que nos va a abrir mucho el panorama y estoy seguro que les va a servir muchísimo, sobre todo para ir identificando cómo nuestros proyectos hoy en día, de los que están haciendo académicamente, deberían de tener ciertos elementos que hemos dejado de ver, como por ejemplo, hemos hecho proyectos muy bonitos ahí en la licenciatura. Yo he estado participando como asesor en algunas tesis bien bonitas acerca, por ejemplo, de manejo de aprovechamiento de recursos naturales o como, por ejemplo, de ecoturismo y demás. Pero están bien centradas a las cuestiones biológicas. Y ahora me doy cuenta que esos proyectos no van a tener nunca vida o nunca tuvieron vida en realidad. ¿Por qué? Porque yo nunca consideré que si era una ruta turística iba a contar con las autorizaciones y los permisos legales de los propietarios. Yo no sabía la responsabilidad que iba a tener yo al momento de empezar a traer gente. ¿Quién se iba a hacer responsable de los transportes, de las autorizaciones, de todas las, ¿cómo se llaman? De los medios o vías no, ¿cómo se llaman? De las vialidades y de los accesos a los lugares. Si yo hablaba de fortalecer la actividad económica de la gente de ahí, porque les iba a llevar gente a actividades ecoturísticas, iban a poderles vender artesanías o les iban a poder vender alimentos, o se iban a convertir ellos mismos en guías para recibir a los turistas y llevarlos. ¿Cómo los iba a certificar? ¿Qué pasaba si tenían un accidente? Muchas cosas, chicos, que a veces dejamos de ver de un lado y que no sabemos que están ahí presentes y que nosotros podemos generar una responsabilidad. Y que esa responsabilidad hoy en día, chicos, hoy mucho más en día, sí es perseguida. Y me llama la atención que tú decías, ay, bueno, antes no pasaba nada. No, pues creo que sí pasaba, porque ahora empiezan a descrudiñar qué pasó. O sea, ¿quién fue el responsable de autorizar un cambio de uso de suelo, de generar un proyecto que no estaba completo? Entonces, por ahí viene la parte de la multidisciplinariedad que hablábamos ayer. A lo mejor no tanto para involucrar a más gente, pero sí para estar consciente de que necesito yo tener otros elementos que no visualizaba. De ahí la importancia, a lo mejor, que nosotros consideremos cada que hagamos una acción, ver cuántos sectores estarían involucrados en esa acción que voy a desarrollar, profesionalmente hablando, para ver qué conflictos voy a generar, qué sectores son mis aliados, cuáles son los que no son tan mis aliados, y cómo puedo buscar acuerdos intermedios, como dicen sus compañeras, platicarlos, exponerlos, para poder tomar un mismo curso y no afectarnos tan fuertemente. Eso significa regular las facultades de las autoridades y de la administración pública. Cada autoridad pública, déjenme platicarles, la legislación es para que le aplique una autoridad. Hay una autoridad que va a aplicar o es responsable de las legislaciones. Vamos a ver qué autoridades son las responsables y qué facultades tienen. ¿Qué significa la palabra facultad? Que tiene todas las atribuciones para poder responder sobre las acciones de un tema en particular. Por ejemplo, si yo necesito hacer una demanda, a ver, chicos, díganme, si yo veo una demanda de maltrato animal de perros, ¿a quién le digo? ¿Con quién lo demando? Bueno, hago una demanda pública, pero ya si quisiera ser más específico, si hago una demanda pública, la demanda pública seguramente va a ser tan fuerte que la misma sociedad va a ir redirigiendo al lugar correcto la atención de esa demanda pública. Pero si tú lo ves y tú dices, en este momento quiero llamar a la autoridad competente, ¿a quién llamarían? Creo que es protección animal. ¿A quién? Protección animal. Protección animal. ¿Saben cuántas instancias de gobierno? ¿Quién es el encargado de protección animal? ¿No es Profepa? No. La Semarnat. No. Esas más bien son, bueno, sé que
bueno, tengo entendido que es más dirigido como a la fauna silvestre y flora, o sea, protección para el medio ambiente en general, no tanto a, ¿Quién? ¿cómo Profepa. A Profepa, sí. Sí. Para el cumplimiento de delitos ambientales, Profepa, sí. Ajá. Para cuestiones administrativas es la Semarnat a través de vida silvestre, quizá, si estamos hablando de fauna o de flora. Pero son dos cosas diferentes, fíjense. Si es administración y aprovechamientos, es la Dirección de Vida Silvestre. Si es maltrato o delitos ambientales, es directamente con la Profepa. Pero si son perros y maltrato animal, ya me dijeron que sí. Al departamento de, ¿qué me dijeron? De protección animal. Pero ¿quién es el encargado de protección, de la Dirección de Protección Animal? O de la coordinación, o de la secretaría. ¿Qué es? ¿Una dirección, una secretaría, un departamento? ¿O un chavito ahí, un individuo que lo metieron nada más a que cumpliera ese objetivo? Pero ¿quién es el responsable de él? Es el municipio, chicos. Es el municipio el responsable. Pero les vuelvo a hacer otra pregunta. ¿Cuántos municipios de aquí de Querétaro tienen esa figura legal? Creo que solo Querétaro, ¿eh? Creo que solo Querétaro, no estoy muy seguro. Creo que el municipio de Querétaro es el único que tiene ellos. ¿Y a quién llamarías? A Protección Civil seguramente, llamarías a los bomberos, llamarías a gobierno estatal, llamarías a Profepa, obviamente, llamarías a Semarnat, y seguramente todos te van a decir que no es su facultad. Y no es su facultad, porque cada quien tiene sus áreas de atención. Lo que ha faltado en la historia del gubernamental, quizá, de las áreas de gobierno, es que la gente que atendemos las áreas, tengamos un poquito más de, quizá no todas la tienen, pero que tuviéramos un poquito más de sensibilidad social para poderlas dirigir de una manera correcta y no ser tan cortantes que la gente sienta que somos quizá agresivos o groseros o irresponsables y que no nos queremos hacer cargo de los temas. ¿No? Eso faltaría. Pero a mí lo que más me preocupa no tanto es eso, sino también, más bien dicho, lo que me preocupa es que falta un poco de educación respecto a los temas ambientales. ¿Están de acuerdo? Aquí necesitamos esos temas. Y vamos a hablar entonces también mucho de educación ambiental. Pero desafortunadamente, bueno, esa es mi visión, ¿eh? Lo que voy a decir es mi visión y yo me hago responsable de lo que voy a decir. Mi visión es que históricamente la educación ambiental no ha estado realmente dirigida a los objetivos que debería de cumplir. Creo que nos hemos enfocado un poquito más que a resolver ciertos temas a través de ciertas dinámicas que son más didácticas, creo yo, y más lúdicas en ciertos temas. Cuando, al menos de lo que yo me acuerdo, ya han cambiado mucho las cosas, pero yo me acordaba mucho que cuando estaba chaval, quizá cuando me hablaban de educación ambiental, que por cierto que fue un tema que a mí no me tocó vivir ninguna vez en mi formación académica ni como estudiante, la educación ambiental, porque pues las leyes aparecieron en los 90, les digo, y a lo mejor la problemática ambiental no estaba tan acentuada, pero yo al principio cuando empecé a ver esto veía que la gente cuando hablaban de educación ambiental era jugar, hacer juguetitos con PET, Está bien, yo no digo que está mal, está súper bien, qué padre que tengamos esa visión, pero creo que debe de irnos más allá, debemos de ir un poquito más allá, ¿no? Para poder ir resolviendo estas cosas. Porque esto me falta mucho. Creo que si nosotros reconociéramos los derechos humanos que tenemos sobre el medio ambiente, resolveríamos muchas cosas. Pero bueno, eso se va a hacer discusión después de que cuando lleguemos en el momento, ustedes me digan qué opinan. Iván, ¿quieres comentarnos algo? Sí, profe. Adelante. La educación ambiental es parte del programa educativo básico desde, no sé, primaria, preescolar. No, bueno, no creo que preescolar, pero ya es parte del programa de educación de la educación pública. Sí, la Constitución habla de eso. Vamos a ver qué artículo dice. No te lo dice específicamente, pero te vas a dar cuenta, Iván, que tú puedes motivar y fundamentar algún objeto cuando hay un señalamiento en algún instrumento legal. A lo que voy es que si la legislación te está hablando de que tú, en este caso la Constitución política, te está hablando de que tú tienes derecho a una vida, a un medio ambiente sano para cumplir tus actividades y consolidarte como persona, y si más adelante te hablan de que tienes derecho a una
educación académica básica, pues ya tiene los dos elementos como para poder definir y decir tú, voy a generar un programa de educación dirigida a los cuidados ambientales porque forman parte de mis derechos. Entonces sí, desde ese punto de vista yo te puedo decir que sí. Ahora que si se aplica o no se aplica ya es diferente. Hay ahí como que el meollo de los asuntos. Como por ejemplo, ustedes salen al campo, hacen investigación, a lo mejor colectan algunos ejemplares, a lo mejor colectan partes de ejemplares, o a lo mejor algún día les voy a contar una historia que me pasó a mí. Yo era amante yo hace muchos años daba la clase de taxidermia que ya no existe ahí en la facultad, que era la parte de cómo preparar los esqueletos en las colecciones científicas y todo ese rollo. Y yo cada que salía al campo, los animales que estaban atropellados, pues hacía un registro, como me gustan los ciclos, ustedes saben que también me gustan mucho los sistemas de información geográfica, pues hacía mis registros de dónde había más animales atropellados, qué tipo de animales eran. De hecho, aprovechaba los cuerpos, y los cuerpos todavía no estaban muy mutilados, pues agarraba y preparaba las pieles. Me tocó a mí generar el herpetario, bueno, lo que ahora le llaman vivario. Yo saqué los permisos, me tocó a mí hacer todas las autorizaciones y permisos para que nos dieran la calidad de UMA. Y fíjense que algo chistoso, bueno, luego les platicaré más, pero por ejemplo, yo nunca pude comprobar legalmente de lo que estaba haciendo. ¿Cómo comprobaba yo que los ejemplares que tenía no los tenía porque yo los estaba matando por una cacería ilegal? ¿Cómo demostraba que yo, más bien dicho, eran animales que me los encontraba atropellados? ¿Cómo le hice, chicos? Les voy a platicar muchas historias de ese sentido. ¿Cómo le hice una vez que me metí en un pleito legal porque se me ocurrió agarrar unas tortugas o recibir unas tortugas que estaban enfermas y que cuando fue la Profepa no supe demostrar legalmente cuál era su procedencia o por qué las tenía? ¿Qué pasó cuando el cocodrilo que está ahí lo fuimos a recoger a Corregidora? Hay muchas historias que yo les iré platicando para que vean cómo a veces nuestras acciones de buena voluntad pueden darnos la vuelta y se nos pueden revertir. Tan simple es como si yo ahorita de pronto encontráramos un niño y lo viéramos abandonado en la calle, maltratado, sangrado, y lo quisieras tú llevar a tu casa. No es tan fácil. Tienes que, más bien dicho, llamar a una autoridad, y aunque tú veas que está pasando, porque si no, luego tú te vuelves responsable de los actos. Bueno, es un tema que yo no desconozco mucho, pero es un ejemplo nada más como para citar rapidísimo para que vean qué pasa, ¿no? Bueno, vamos a dejarle aquí, chicos, pero antes de que dejemos esto, yo quiero que alguien de ustedes me diga si para la próxima clase, que seguramente será el viernes cuando suceda esto, me ayuden, por favor, me estoy adelantando con esta diapositiva, a hacer una exposición rápida, muy concisa, muy concreta, de los puntos más importantes, que no les lleve más de 10 minutos o de 4 diapositivas a hablarnos acerca de estos 4 temas: de la promulgación de la Declaración de Estocolmo sobre los Derechos Humanos y Medio Ambiente, sobre la Carta de la Tierra de 1982, sobre la Declaratoria de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo Sustentable, y la otra sería Declaración de Johannesburgo. O sea, son 4 temas diferentes. Entonces, yo agradecería mucho si se van anotando quién dice yo en el grupo de WhatsApp, ahí los vamos registrando. Si ven que ya alguien anotó el tema, pues ya no pues ya no estaría disponible. ¿Sale? O sea, serían Gracias. 4 personas diferentes. O una para todos. ¿Mande? Una persona por... Una persona por tema. Ah, ok. Muchas gracias por quien subió la foto, Ani. Gracias. Bueno, ahí están los temas. Si alguien se anima, me dice. Durante las clases, así voy a estar de pronto, voy a decir, mira, este tema chiquito, para la próxima clase, ¿quién se avienta? No son exposiciones que les llevan mucho tiempo, chicos, nada más es rapidísimamente investigar un poquito sobre el tema, generar 2 o 3 diapositivas o una, o platicárnosla, así como ustedes crean como mejor,
y con eso es suficiente. ¿Cómo vamos a cumplir esta tarea? Bueno, los que vayan exponiendo, todos vamos a exponer a lo mejor hasta 2 veces durante el semestre. Cuando acaben su presentación, el día que la hagan, mandan la presentación y ya automáticamente reciben su calificación por eso. Y todos van a tener que cumplirla, porque si no, al final les va a quedar un hueco en la calificación. ¿Sale? Bueno, ya alguien dijo, Tere dijo que quiere la Carta de la Tierra. Iván, la de Río, la Declaración de Río. Mara, la de 1972, la de promulgación de la Declaración de los Derechos Humanos, el de Estocolmo. Creo que ya están todos. Gracias. Bueno, chicos, comentarios. ¿A quién le vamos a parar el día de hoy? No sé si tengan algún comentario. No, todo bien. ¿No? ¿Todo bien? Ok. Las clases están grabadas, sí están grabadas. Miren, vamos a hacer una cosa. Yo se las voy a compartir en bloques, pero les voy a decir por qué. No se las voy a mandar luego, porque necesito motivarlos a que más bien hecho presencia en la clase, porque luego veo que algunos, me ha tocado algunas experiencias no muy gratas, de que nunca están y todo cumplen, y no se me hace injusto por mí. Bueno, sí, también un poquito, pero más por ustedes mismos, porque no hacen el mismo esfuerzo que ustedes de estar presentes en toda la clase y cumplen con todos los objetivos bien. Y la idea es que, más bien dicho, aprovechemos al máximo estas 2 horas, ¿sale? De hecho, por eso quise empezar ya desde ya, porque entre más sesiones tengamos, mejor. Voy a buscar la oportunidad, chicos, de buscar que gente de la legislatura platique con ustedes. A lo mejor ahí sí nos vamos a poner de acuerdo para ver qué horarios nos pueden poner donde todos podamos, a la mayoría podamos. Ahí sí se va a poder de que la grabamos y se las mandamos para los que no pudieron estar porque tienen alguna otra clase. Pero sí vamos a hacer eso. Voy a invitar a compañeros de otras áreas de gobierno para que platiquen de la Semarnat, de Profepa, de a ver de dónde, de la Procuraduría. Hablaremos compañeros que se dedican a la consultoría para que nos den su punto de vista de la aplicabilidad que tiene la legislación y cómo cómo se visualizan para cada uno de ellos, ¿sale? La idea es esa también, de que tengamos las otras 2 horas como separadas, para no dejarlas encasilladas y aprovechar también ahorita estos mecanismos de videoconferencias, de que estén presentes los más que podamos, y los que no, pues se queda guardada y la compartimos. ¿Vale? Pues muchas gracias, chicos. Ánimo. Gracias. Semana de clases. Gracias, Muchas gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Buen día. Gracias, profe. Hasta Cuídense. luego.